Y pues ya no tuve tiempo, no me di el tiempo, perdón, para traer una plantita que fuera creciendo, que tuviera un palito, ¿verdad? Que le llaman tutor. Sí, los que saben de jardinería saben que a las macetas a veces les tienen que poner un palito derecho para que la planta se vaya derechita, ¿verdad? Hay algunas plantas, sobre todo los árboles, y la misma palabra lo menciona, ¿verdad? Pues hay unos árboles que hasta hay dichos populares que dicen: árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. ¿Por qué? Porque nunca le pusieron un palito que se fuera derecho. Y tenía yo un tío que, pues él ya falleció, ¿verdad? Y en paz descanse, porque siempre hay una esperanza en el Señor, pero él nunca se congregó. Y él fue una persona que dio mucho por sus hermanos, en el lado de mi mamá, ¿verdad? Mi mamá era pequeña y él dio mucho por ellos, y en ese sentido, pues sí tuvo sus cosas buenas, pero él no quiso reconocer directamente al Señor. Pero qué curioso que él sí nos dijo, una vez me acuerdo que nos dijo: ustedes qué bueno que van a la iglesia, porque ahí es donde, o sea, una persona sin eso no se puede, es bien difícil que una persona se pueda ir bien por la vida, ¿verdad? Este tío mío, pues al final mi mamá le compartió y él la pudo ver, ya no podía hablar, ¿verdad? No sabemos si él, tenemos esa fe en Dios y esa esperanza que sí haya reconocido al Señor, ¿verdad? Dios quiere que así haya sido, pero pues ¿para qué nos vamos a esperar hasta que estemos en nuestro lecho de muerte para reconocer que Dios es el tutor que debíamos de haber seguido, ¿verdad? Ese es un ejemplo de la vida, ¿verdad? Y pues precisamente así se llama el tema de hoy: un corazón recto. ¿Por qué? Porque un corazón recto no es el nuestro. Necesitamos al Señor para que nuestro corazón se haga recto, ¿verdad? Se apegue a Él. Y empezamos este tema en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, con la prédica de hoy, ¿verdad? Porque hay muchas, ahorita, desviaciones que no consideran a nuestro Señor Trino, ¿verdad? Y seguimos viendo esta historia de David, los últimos días de David, como rey de Israel y rey de Judá, ¿verdad? Y a él no le fue permitido que pudiera construir el templo, porque era un hombre de guerra, tenía en sus manos, dice la Biblia, con sangre en sus manos, en forma metafórica, ¿verdad? Había peleado, había tenido que matar personas, ¿verdad? Y a él no le fue permitido construir el templo para el Señor. A quien le fue permitido, quien estaba designado para eso, era Salomón. Y Salomón era un hombre de paz. Su nombre mismo significa eso, y representa más al reino de Dios, la paz, ¿verdad? Por tanto, él era el que iba a construir el templo. Pero esto no desanimó a David. David, por el contrario, como ya vimos adelante, o sea, él vio que Dios había designado a Salomón, y qué bueno, Dios lo bendiga, y vamos a ayudarle. Trajo las herramientas, trajo la materia prima, ya vimos cuántas toneladas y montones de bronce, de hierro y de materiales de madera y todo para que su hijo pudiera realizar esa tarea, su hijo Salomón. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, y vamos a leer los versículos 10 al 19. Y ahí vamos a ver la plegaria, la oración que David hizo a nuestro Dios, ¿verdad? Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que es el mismo Dios de David y es el mismo Dios nuestro. Y en esta plegaria, él habla esto en relación a la cada vez más inminente construcción del templo.
primero de Crónicas 29, dijimos 10 al 19. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Pues, esta es la palabra del Señor. Históricamente, esto fue lo que sucedió en aquel entonces. Y Esdras lo repitió al pueblo que venía del exilio, ¿verdad?, de Babilonia. Pero, ¿cuál es el principio aquí, en todo este pasaje? Vemos que David alaba al Señor y aparte reconoce que todo es de Él y que de lo mismo que Dios nos da, a Él se le da. Y le da mucha alegría a eso, y Él dice que con rectitud de su corazón ha dado esto. Y también el pueblo voluntariamente ofreció. Y luego sigue orando David y dice al Señor: conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo. Es decir, a David le interesaba mucho que el pueblo también estuviera con un corazón queriendo seguir a Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el principio obtenido en esta porción de la Escritura? Aquí va el principio. El principio es que cuando demos bienes o hagamos alguna cosa para el Señor, para la obra del Señor, tenemos que hacerlo con motivaciones adecuadas y con motivaciones puras y corazones rectos. Y lo voy a repetir: cuando damos bienes materiales para promover la obra de Dios, necesitamos hacerlo con motivaciones puras y corazones rectos, así como David, ¿verdad? Y no es solamente dar bienes materiales, también puede ser hacer un servicio por el Señor, puede ser tocar la guitarra, puede ser ayudar en la recopilación de las finanzas, puede ser ayudar en la atención a los invitados, ¿verdad? Puede ser haciendo un boletín, que muchas gracias, Alexa, nos ha sido de mucha bendición, no nos cansamos de repetirlo, ¿verdad? Pero no sabemos hasta dónde repercute el ministerio que hacemos, ¿verdad? Cómo Dios lo bendice, y sobre todo cuando lo hacemos con un corazón puro y recto. Entonces, ese es el principio aquí. David, con un corazón recto, sin segundas intenciones, hizo esto y lo modeló en Salomón y lo modeló en el pueblo. Eso también es algo muy importante, hermanos, porque tú y yo estamos aquí de paso y algunos ya tenemos nuestros años y vamos pasando, pero las siguientes generaciones
es importante modelar una vida cristiana, que ellos puedan ver ese testimonio que nosotros estamos teniendo gracias al Señor, ¿verdad? Y que sea algo verídico, algo que no sea nomás de letra, que sea algo vívido, algo de corazón recto para Él. Ahora, podemos hacernos una pregunta, y esta es la pregunta: ¿en verdad David tuvo un corazón recto y motivaciones puras para con Dios? Porque David pecó, David adulteró, mató, tuvo ira, tuvo lascivia, etc. ¿Verdad? Sin embargo, queda claro en la Biblia que sí él tuvo un corazón recto. En sus últimos días como rey sirvió a Israel, dice la Biblia, con rectitud de corazón. Y Dios en su omnisciencia lo había escogido, ¿verdad? Él ya había visto todo el pasado, el presente y el futuro de la vida de David, y había considerado el corazón de él, que él era, tenía este papel, había visto en lo profundo del corazón de David, y lo escogió para este papel, para preparar todo el ambiente nacional y el ambiente espiritual, y todo para que se diera la siguiente fase que estamos diciendo del templo con Salomón. Y el Señor vio más allá de sus errores, y eso es algo que tenemos que dar gracias a Dios, porque ser cristiano no significa no tener errores, pero Dios ve el corazón del cristiano y sabe, y ve más allá, y sabe que somos hijos de Él, ¿verdad? También el Señor vio a un hombre que quería servirlo, con motivaciones puras. Y además, el Señor, lo vemos muy claro en primero libro de Reyes, versículo 9:4, donde Dios le afirma a Salomón con toda claridad de la integridad y rectitud del corazón de David. Fíjense cómo dice primero de Reyes 9:4, lo que Dios dijo de David, ¿verdad? Y si tú, le dice a Salomón, primero de Reyes 9:4, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, ahí esa palabra equidad es la misma que rectitud de corazón, rectitud es la misma en hebreo, ¿verdad? En integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, le dice Dios a Salomón. Entonces Dios sabía de la integridad de David. Está documentado en la Biblia, ¿verdad? Definitivamente David, lógicamente, claro, era un hombre pecador, pero él reconocía al Señor y lo reconocía en su vida, y siempre que llegó a pecar, él volvía al Señor y clamaba a Él, y sabía de su miseria, y sabía que solamente en Dios había esa esperanza para él. Entonces, y el Señor, Dios conoce también el corazón recto. Si alguien lo tiene, quién lo tiene y quién no. No lo podemos engañar a Él. Hay un versículo también en Deuteronomio 9:5, dice, donde Dios les está diciendo a la segunda generación de los israelitas, ¿verdad? Porque ya la primera había muerto, estaba la segunda y iban a pasar a la tierra prometida. Dios les dice, fíjense, Deuteronomio 9:5, les dice, porque a lo mejor ellos empezaron a decir, ay, ya nosotros somos los buenos, ya nos estamos portando bien porque ya Dios nos va a dejar pasar, ¿verdad? Y fíjense, dice Deuteronomio 9:5, dice, no por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero no entraron por la justicia de ellos, ni por la rectitud. Y aquí viene nuevamente esta palabra rectitud. Entonces, a Dios no se le engaña, hermanos. Él sabe ese corazón de cada quien, ¿verdad? Cómo estamos con Él. Y en este caso los israelitas no tenían esa rectitud. Me puse a investigar esta palabra en hebreo, esta de rectitud, que tiene que ver con corazón recto, ¿verdad? Y se llama Yosher. Es la
H3476 de la Strong. ¿Tienen esa concordancia, hermanos? 3476, Yosher. Y es la palabra rectitud, que es, Yosher significa rectitud, equidad, deber o algo derecho, ¿verdad? Como un camino derecho, ¿verdad? Y esa palabra Yosher viene 10 veces en la Biblia, nada más. Y aquí ya lo vimos algunas donde habla del corazón de David, del corazón de los israelitas, ¿verdad? La otra vez que viene es esta de Primero de Crónicas y otras 7 veces más. Y para poder comprender una palabra tenemos que poder, sería bueno, como en este caso, buscar en qué otros versículos viene esa palabra, cómo la están usando, quién la usó, para quién, cómo, cuánto, dónde. Y entonces ya que la buscamos, podemos entonces nosotros entender mejor ese concepto de rectitud. Y ya entendiendo bien, haciendo todo un resumen que me quiera llevar su tiempecito, ¿verdad? No vamos a ir paso por paso, explicarles cómo le hice, pero pues aquí está ya le avancé un poquito. Entonces dice, quise hacer 4 preguntas. Y en esas 4 preguntas vamos a meter estos versículos, para ya tener todo el concepto de rectitud. En la primera pregunta es, ¿cómo es un corazón recto? ¿Cómo es un corazón recto? Y ahí vamos a analizar el Salmo 111, 8. Está hablando ahí de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y dice, sus mandamientos, bueno, no dice sus mandamientos son, pero yo lo puse entre paréntesis porque está hablando de los mandamientos. Salmo 111, 8. Dice, está hablando de los mandamientos de Dios que son afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Entonces, de ahí podemos sacar nosotros que un corazón recto es un corazón que está pegado a los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son rectos. Ese sería el tutor del corazón recto, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Y tener un corazón recto implica llevar a cabo la palabra de Dios, no solo de palabra, sino de hechos, en forma real, ¿verdad? Y hacerlo con sinceridad, concienzudamente, esforzadamente y sobre todo con gozo. Eso sería, en realidad, un corazón recto. Eso implicaría que hacemos la palabra de Dios, lo llevamos a cabo no solamente de palabra, sino de hecho, y lo hacemos con sinceridad, con la conciencia, esforzadamente y con gozo. Como David, hasta vemos que hizo salmos. ¿Cuánto gozo no tendría para hacer tantos cantos, ¿verdad? Y dice Primero de Reyes 9:4, dice, y si tú anduvieres, ya lo leímos hace ratito, pero nuevamente dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. Eso es un corazón recto, hacer las cosas que Dios nos ha mandado y guardar esos estatutos y decretos de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿nos nace hacer las cosas que Dios nos manda? Como seres humanos, ¿nos nace? Como nuestra naturaleza caída, no nos nace. Pero gracias al Señor por su Espíritu Santo que nos pone para que en nosotros sea el querer como el hacer. Porque si fuera por nosotros no nos nace, ¿verdad? Entonces, eso es un corazón recto. Es apegado a los mandamientos y hace las cosas que Dios manda. ¿Cuál es el devenir? La segunda pregunta. ¿Cuál es el devenir de una persona con corazón recto? Y vemos que el devenir, si tú ahorita decides seguir a Cristo, seguir a Dios, tienes una bendición asegurada en Él, espiritualmente. Y eso es un devenir. No tengo una bolita mágica, no te puedo leer el futuro, pero te puedo asegurar que si tú decides seguir a Dios hoy y tener un corazón recto, vas a tener ese devenir, vas a estar protegido. Salmo 25, 21.
dice, integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. ¿Qué es lo que me va a guardar? Integridad y rectitud, ¿verdad? Porque en ti he esperado. Y no nos damos cuenta, hermanos, hermana, de cuántas cosas Dios nos ha guardado y cuántas cosas Dios nos ha protegido. Fechorías, malas intenciones, envidias, malos deseos, incluso de hacernos daño físicamente. Y Dios detiene eso, ¿verdad? Pero también nos guarda de nosotros mismos, porque también nosotros mismos nos podemos autodañar. Entonces estamos protegidos en él. Dice integridad, Salmo 25, 21. Integridad y rectitud. Nuevamente la palabra rectitud, ¿verdad? Me guarden, porque en ti he esperado. Esperando en el Señor estamos protegidos. Entonces el devenir de una persona con un corazón recto es estará protegido. Si está esperando en el Señor, ¿verdad? Mientras el otro devenir es este. Y está basado en el Salmo 119:7. Vamos a leerlo. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Sí? Entonces, aquí son tres etapas de este versículo. Pero como que va al revés. Dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. En realidad lo primero es aprender los justos juicios de Dios. Y luego viene un corazón recto. Y luego por ende viene que voy a alabar a Dios. Alabarlo con cantos, o alabarlo con mi vida, o con mis hechos, o con mi forma de hacer las cosas para Él. Pero lo primero es aprender los juicios de Dios, ¿verdad? Y que Dios transforme nuestro corazón y poder alabarlo. Entonces, el devenir de una persona con corazón recto es el punto número 2 de esa segunda pregunta, es que mientras más conozca a Dios y a su palabra, se irá desarrollando ese corazón recto en él, y eso va a hacer que todo lo que la persona piense, diga o haga o hasta sienta, porque también el Señor viene a ser el Señor de nuestros sentimientos, ¿verdad? No nada más intelectualmente y no nada más físicamente, sino de todo nuestro ser. Entonces, todo lo que la persona piense, diga, haga o sienta va a ser para la alabanza de Dios. ¿Sí? Ahí viene esa palabra rectitud, Yosher. De hecho, se parece a kosher. No sé si han visto unos productos que los judíos no pueden comer, unas leches o así, ¿verdad? Que dice producto kosher, que es muy especial, ¿verdad? Bueno, se parece a esa palabra, pero es con Y, ¿verdad? Pero a veces nos sirve para acordarnos de eso. Pregunta número 3. Ya llevamos dos preguntas. La primera pregunta es ¿cómo es un corazón recto? En donde vimos Salmo 111:8 y Primero de Reyes 9:4. La segunda pregunta es ¿cuál es el devenir de una persona con corazón recto? Que es el Salmo 25:21, Salmo 25:21 y el Salmo 119:7. La tercera pregunta, y es algo pues a lo mejor muy sencillo, ¿verdad? Pero bueno, pues aquí se lo voy a decir, y es lo que, así es, las cosas de Dios a veces son muy sencillas. La tercera pregunta, ¿qué indica que se tiene un corazón recto? Porque es cierto, pues aquí pues, muchas personas donde andemos van a decir, no, yo también soy creyente, yo también estoy bien con Dios, y yo estoy bien con Dios, y yo estoy bien con Dios. ¿Verdad? A lo mejor hasta los narcotraficantes pueden decir que están bien con Dios, ¿verdad? Y tienen un corazón recto. Pues no, porque pues, hasta el mismo Señor dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, ¿qué indica que tiene alguien un corazón recto? Cuando amamos y apreciamos a Dios, ahí se va a mostrar que tenemos un corazón recto. Fíjense, Proverbios 14:2 dice, el que camina en su rectitud, pues es la palabra Yosef, rectitud, teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Entonces, Proverbios 14:2 nos habla de que los que caminan en caminos pervertidos, que no
amamos, ¿verdad? Y luego otro versículo dice, bueno, está un poquito rebuscado, pero pues es parte de los versículos que hablaban de esta palabra de Joshua, ¿verdad? Job 33:3, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé. No, ese es otro, ¿verdad? No tienen que estar despiertos, ¿verdad? No, Job 33:3, aquí dice, es el Eliú. Y ya vimos Job, hermanos, acuérdense, que eran 3 amigos, y los 3 fueron a supuestamente animarlo, pero no, pues no le dieron aliento a Job. Y al último habló el más joven, aparte de esos 3, habló otro que se llamaba Eliú, que era el más joven, ¿verdad? Eliú les dio chance a los grandes, porque primero los grandes son más sabios, ¿verdad? Y luego ya después Eliú llega y habla, y entonces escucha a Job y habla y le responde, ¿verdad? Y le dice en el versículo 33 del capítulo 33 de Job, dice, mis razones declararán la rectitud de mi corazón, dice Eliú. O sea, te voy a hablar, le dice Job, bien, en serio, escúchame, no te voy a decir cualquier cosa, te voy a decir las cosas correctas. Y luego dice, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad, ¿verdad? Y entonces aquí también habla esa palabra de rectitud, con rectitud de mi corazón. Entonces, de aquí podemos sacar, dice, mis razones declararán la rectitud de mi corazón. En inglés dice, my words, mis palabras van a declarar lo que hay en mi corazón. Entonces, si volvemos a la pregunta, ¿qué indica que se tiene un corazón recto? Aquí yo le puse, se nota en la forma de hablar de las personas, ¿verdad? Se nota en la forma de hablar, se nota si amas a Dios y aprecias a Dios. Y la lengua, acuérdense que es un órgano de nuestro cuerpo, ¿verdad? Que dice Santiago, no se puede domar. Tarde que temprano va a manifestar lo que hay en nuestro corazón. Y si no amamos a Dios, en la lengua se va a notar. Entonces aquí, desde tiempos antiguos, todo el mundo sabía que así era, ¿verdad? Y después, eso ya vamos a pasar a la cuarta pregunta. La cuarta es, porque quiero hablar sobre qué es un corazón recto. Ya vimos qué es, cómo es el devenir de una persona que tiene un corazón recto, qué cosas son ciertas y son falsas en un corazón recto. Ahora falta, ¿qué le puede pasar a un corazón recto a una persona? ¿No nos va a pasar nada? ¿Somos Superman? No, definitivamente que no. Vamos a tener accidentes en la vida, como todo, ¿verdad? Entonces, la cuarta pregunta es, ¿alguien con corazón recto nunca fallará? No necesariamente. David falló, como les dije hace un momento, pero vez tras vez volvió al Señor arrepentido. Y dice Proverbios 2:13, dice, que dejan los caminos derechos, hay rectitud, ¿verdad? Esa palabrita, para andar por sendas tenebrosas. ¿Qué significa? Que hay personas que dejan caminos derechos, que ya habían conocido que era el camino derecho, y se daban por sendas que no les convienen. ¿Podemos tú y yo apartarnos de los ojos de Dios y enfriarnos? Sí, hermanos, nada más, no les voy a decir que hagan el experimento, pero déjense de congregar, ¿verdad? Un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, para cuando acuerdes, ya estás frío. Porque como decía un amigo, imagínate la vida cristiana, dice, que es como una escalera eléctrica, pero al revés, ¿verdad? Tú quieres, es de las que van bajando. Y entonces tú te subes en contra de la escalera eléctrica. Y llegas al último peldaño casi, y entonces ya te paras, y dices, bueno, ya, ¿qué va a pasar contigo? Si la escalera está bajando, te vas a volver a bajar. En esta vida, hasta que estemos con el Señor, necesitamos estar avanzando hacia adelante en esa escalera eléctrica que va en contra de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque
dentro de las cosas, accidentes que pueden pasarle a un corazón recto, es que hay personas, no digo que nosotros, y Dios quiera que no nos pase, pero levantemos las antenas para que no suceda. Hay personas que dejan los caminos derechos, de acuerdo a Proverbios 2:13, para andar por sendas tenebrosas. Que no sea tu caso, que no sea el caso de tu familia. Oremos para que no sea ese caso, ¿no? Entonces, otro punto de que si nunca va a fallar un corazón recto es esto, que también cuando tenemos pruebas, en los tiempos de pruebas, es posible dudar nosotros mismos, ¿verdad?, si tenemos un corazón recto o no, así como Job dudó, ¿verdad?, aunque bueno, se mantuvo en la posición de que él no había hecho nada, pero no encontraba la salida, no sabía por qué estaba sufriendo, ¿verdad? Pero yo creo que sí, te ha pasado, y me ha pasado, y nos ha pasado a todos, cuando estamos en problemados, oye Señor, pues ¿en qué fallé? Y te pones a reflexionar y a orar, ¿verdad? Señor, pues a lo mejor he hecho esto, lo otro, me he olvidado de ti, así o así. Y eso, hermanos, es normal. Y es algo muy bueno que pasa. Ojalá que tengamos ese tiempo de introspección y de oración con Dios también, para detectar si fallamos en algo y por eso nuestro corazón se ha desviado un poquito, ¿verdad? O un muchito. Job 33:23, aquí sigue también Eliú filosofando un poquito y le dice, si tuviera cerca, Job 33:23, si tuviera cerca Job, ¿verdad?, entre paréntesis se está refiriendo a Job, si tuviera cerca Job, porque dice, si tuviera cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, y esa palabra deber es la misma, Joseph, es rectitud. O sea, ojalá, ¿verdad? Ojalá que tuviera Job a alguien así muy elocuente, un mediador que le pudiera dar un norte a Job, porque anda todo perdido, ¿verdad? Y a veces también pensamos eso de algún hermano o de nosotros mismos. Ay, no, ojalá que pudiera encontrar qué sucedió, por qué caí en esto, ¿verdad? Pero fíjense que si tuviese cerca algún elocuente mediador muy escogido, nosotros sí tenemos ese tutor, ese elocuente mediador muy escogido. ¿Quién es? El Señor Jesús. Ahí está la respuesta para cuando fallemos en ese corazón recto que llevábamos. ¿Quién nos va a decir el deber que tenemos que hacer? Hermanos, pues en el Nuevo Testamento vemos otro ejemplo de corazones rectos en la iglesia primitiva, cuando todos unánimemente participaban de la cena del Señor, ¿verdad?, y se compartían todo lo que tenían. Y entonces dice Hechos 4 que no había personas que tuvieran necesidad. Miren, vamos a leerlo así rapidito, Hechos 4, 32 a 37. Este es otro ejemplo de un corazón recto que tenían ellos. Y de hecho menciona la palabra corazón. Hechos 4, 32 a 37 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades de sus casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
por cierto, ahorita estoy pensando, no lo había pensado, pero hasta ahorita, José, que es de manera, por ser levita, los levitas no deberían tener posesiones, ¿verdad? ¿Sí recordamos el Antiguo Testamento? Estoy correcto, ¿verdad? A lo mejor de alguna manera le cayó a él la heredad de este hijo. Oye, pero pues si no, yo soy de la tribu que no, ¿verdad? Y ahora soy cristiano, pues órale, pues aquí está, ¿verdad? Y de lo que viene de Dios va para Dios y órale, aquí está. Y eso le sirvió más, para verdad. No sé, puede ser. Pero el punto es de que José, con sobrenombre Bernabé, era aparentemente, por lo que vemos después en Hechos, era como un líder de la iglesia, ¿verdad? Él modeló, puso el ejemplo de un corazón recto, ¿verdad? De hacer las cosas, poner el ejemplo, ¿verdad? Él dio esta heredad. Igual acá David, en el Antiguo Testamento, con el pueblo, puso el ejemplo, ¿verdad? Porque él dio de sí. Y luego el pueblo espontáneamente también. Entonces ahí está el ejemplo de lo que es modelar el testimonio para que los demás también lo hagan. Entonces los líderes tienen esa responsabilidad de modelar más esa vida cristiana para que los demás hermanos también puedan hacerlo, ¿sí? A tal grado de que le pusieron hijo de consolación, porque seguramente que eso que él vendió vino a consolar a alguien que tenía hambre, a alguien que tenía necesidad, ¿verdad? O alguna enfermedad, y sirvió para su curación y para un consuelo de él, ¿verdad? Bueno, entonces todos en general debemos de tener un corazón, buscar tener un corazón recto, y debemos de ser muy cuidadosos, puesto que más adelante también aquí en Hechos vemos que Ananías y Zafira quisieron emular el ejemplo de Bernabé, fueron y vendieron una propiedad, pero a la hora de la hora les ganó la codicia y mintieron al Espíritu Santo, dando menos de lo que habían recibido. Y ya sabemos la historia, en Hechos 5, ahí nos sigue, que primero cayó muerto Ananías, y después vino su esposa Zafira. Cuando Pedro le dice, tú también, mira, van saliendo los que están llevando a tu esposo, y tú también vas a morir. Y muere, cae ahí muerto, y pues fue una historia que impactó mucho a la iglesia en ese momento. Entonces, si bien no es una sentencia de que siempre va a pasar así, no es una normativa, ¿verdad? Pero sí debemos tener cuidado con el corazón, no dar falsas impresiones, no querer dar falsas impresiones sobre nuestro servicio para gloriarnos nosotros mismos, ¿verdad? Y el apóstol Pablo advirtió también sobre esto, dice en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Que es el mismo concepto que estamos hablando, no hacerlo con un corazón recto. Y también el Señor Jesús les dijo a los fariseos que no hicieran también alarde de sus oraciones, ¿verdad? Que se paraban al público en las esquinas y querían ahí para que fueran vistos, o si ayunaban, andaban todos demacrados para ser vistos por la gente, por el pueblo, para que dijeran, mira el maestro, qué espiritual, ¿verdad? Entonces ya no lo estaban haciendo por un motivo buscando a Dios, sino buscando su propia gloria. Entonces, hermanos, ese es el principio de esta prédica, que cuando damos o hacemos algo para Dios sea con un corazón recto. Aquí les repito este principio que ya les dije. Y pues como todos sabemos, yo puse aquí, ¿verdad? Dios nos ayude a realizar esto y a modelarlo para los demás. Pero sabemos que la rectitud y la justicia es un atributo de Dios, no de nosotros. De nosotros lo que nos caracteriza es el pecado, ¿verdad? De los humanos, porque somos naturaleza caída. Y entonces, gracias al Señor que a pesar de que en cuanto a lo que el hombre se refiere, no hay justo ni a uno, ¿verdad? Pero Dios reveló su justicia a través de su Hijo Jesucristo, que vino y murió por nosotros, que resucitó y eliminó ese cómo estábamos conectados con el pecado, esa relación que teníamos con el pecado.
pecado, venció, tuvo victoria en la cruz y resurrección que tuvo. Y esto también vino a traer que el Señor liberó a la raza humana, ¿verdad? Porque Él se hizo maldición por nosotros, Él se hizo pecado. Lo que a nosotros nos tocaba era la separación eterna de Dios, el lago de fuego, aunque ese fue preparado para el día de los ángeles, pero ese es un castigo eterno, ¿verdad? Que van a ir a dar ahí también las personas que no reconozcan al Señor, ¿verdad? Pero de eso que nos tocaba, ahora nos toca una salvación en Él, si lo reconocemos. Y eso se nos revela en el Evangelio y en el Nuevo Testamento, que por la fe que nos podemos apropiar de esa justicia, de ese corazón recto que no tenemos, pero nos podemos apropiar de Él y el Señor nos irá formando. Vamos a ver 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Vamos a leerlo todos. 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Él estamos ahora con estas bendiciones de ser justificados, santificados y redimidos, ¿verdad? Y estamos en Cristo Jesús. Y tenemos esa esperanza gloriosa en el futuro de la iglesia, que estaremos en las bodas del Cordero, como dice la palabra de Dios, con lino fino, ¿verdad? Que era resplandeciente, dice Apocalipsis. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido, o sea, a la esposa de los creyentes, ¿verdad?, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego explica qué significa esas vestiduras. Dice: porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, gracias al Señor que Él vino y cambió por completo lo que merecíamos, y nos da lo que no merecíamos, esa gracia y formar un corazón recto en nosotros, ¿no? Pues hermanos, ese es